Estamos, ya, comenzamos a grabar. Y bueno, a nosotros nos corresponde en esta clase, esperemos que así sea, ver la última parte de esta unidad. Y con esto culminamos ¿cómo se llama? Los tópicos y contenidos vistos en el semestre. Y bueno, eh, a ver, ¿dónde está esta cosa? Acá. Conforme a lo que menciona la calendarización, ¿cierto? El día de hoy deberíamos estar mirando efectos del ion común, disoluciones amortiguadoras, eh, valoración ácido-base, indicadores, ácidos débiles isoconstantes y la relación entre la constante de ionización y los pares conjugados. Eso ya lo vimos a priori en la clase pasada, ¿ya? Entonces, sin más preámbulo y en honor al tiempo, vamos a comenzar con el efecto del ion común. ¿De acuerdo? Esto está por acá. Acá. ¿Ya? Entonces, el efecto del ion común, como dice ahí, es un fenómeno que básicamente consiste en una disminución del grado de disociación del ácido o de la base, dependiendo de la naturaleza de la solución que estamos analizando, cuando a la disolución se le agrega un electrolito fuerte, ¿ya? Que se disocia completamente en iones. Cuando hablamos de un electrolito fuerte es el símil, ¿cierto? De hablar, por ejemplo, de una base o un ácido fuerte. Sin el carácter ácido base, entonces, que tiene este electrolito, ¿ya? Porque nosotros podríamos pensar que, bien, si hablamos de un electrolito que disocia completamente en iones, ¿cierto? Un ácido y una base fuerte también podrían ser electrolíticos, lo cual es cierto, estarían totalmente en lo cierto y tendrían razón. Pero la gracia está en que el electrolito que yo estoy usando, en el fondo, la sal que estoy agregando a la disolución, no tiene carácter ácido-base, ¿ya? Porque de lo contrario se generaría una segunda o una tercera reacción secundaria de este tipo, ácido-base. Y en el fondo no es lo que nosotros queremos. ¿Ya? La gracia de agregar un electrolito fuerte, ¿ya? Es, como dice ahí, disminuir en cierto modo el grado de disociación y por tanto disminuir el valor de la constante de equilibrio de disociación, ya sea del ácido o de la base, ¿ya? Entonces, como dice ahí, electrolito fuerte que contenga uno de los iones en los que se disocia el electrolito débil. Por ejemplo, si ustedes tuvieran ácido clorhídrico, por mencionarles algo, no voy a agregar, por ejemplo, hidróxido de sodio, porque lo que estoy generando ahí es una neutralización ácido-base. Una neutralización ácido-base. No tiene ningún sentido ahí agregar una base como electrolito, porque en el fondo lo que voy a estar haciendo es eso, una neutralización. Sin embargo, si en esta misma disolución de ácido clorhídrico yo agrego, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿cierto? Cloruro de sodio, que es un electrolito fuerte que se disocia completamente, estaría entonces generando este efecto. ¿Ya? Y eso es por la condición que dice que el electrolito fuerte debe contener uno de los iones en los que se disocia el electrolito débil. Y fíjense en un detalle. Este mismo cloruro de sodio que yo voy a usar, que yo lo estoy explicando con un ejemplo más concreto, pero sin embargo es lo que aparece más abajo. Si se añade una sal de NaA, ¿cierto? Que se disocia completamente en Na más sodio, y A menos, el equilibrio de disociación de HA se desplaza hacia el aumento de A menos, es decir, de la parte negativa de este ácido HA. Y de acuerdo al principio de Le Chatelier, esto desplazaría el equilibrio hacia la formación del ácido, o sea, debería regenerar el ácido. ¿Ya? Entonces, estábamos con el ejemplo del cloruro de sodio. Y de ahí entonces es el nombre del efecto del ion común. Curiosamente, este cloruro de
sodio, que podemos usar como electrolito fuerte, también lo podemos usar para la disociación del hidróxido de sodio, ¿ya? Entonces, para resumir, se agrega un electrolito que no tiene necesariamente carácter ácido-base. Lo que hace es perturbar el equilibrio, ¿ya? Haciendo que aumente el valor de la constante K sub A. O sea, perdón, dale con que aumenta, disminuye en términos de notación científica. Numéricamente hablando, lo que les estoy diciendo es que si la constante de equilibrio es 10 a la menos 5, al agregar el electrolito, lo que está ocurriendo es que esa 10 a la menos 5 que inicialmente tenemos va a disminuir a 10 a la menos 10 o 10 a la menos 20. ¿Ya? Ese es el objetivo de agregar un electrolito fuerte en una disolución, ya sea de ácido o de base, dependiendo de lo que esté yo trabajando. ¿Ya? Entonces, en resumen, cuando se añade una sal, que puede ser el cloruro de sodio en este caso, y se disocia completamente en sodio y cloruro, que es lo que dice en la parte de abajo de la diapositiva, el equilibrio de disociación del ácido, en este caso podría ser el ácido clorhídrico, se desplaza hacia el aumento de cloruro. ¿Ya? Pero el de disociación, de acuerdo al principio de Le Chatelier, que busca el restablecimiento del equilibrio producto de una perturbación que se haya generado en un sistema, lo que va a ocurrir entonces es que al haber exceso de concentraciones de, de iones cloruro, en este caso A menos, que está en la parte de los productos, entonces lo que va a ocurrir, pues, según el principio de Le Chatelier, es que el equilibrio se desplace hacia la regeneración del reactante, es decir, hacia la regeneración, en este caso, del ácido clorhídrico que colocamos nosotros a modo ejemplo. ¿Se entiende, no? ¿Se entendió lo que acabo de explicar? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, voy a asumir que sí. Vamos a ver un ejemplo, a lo mejor les queda un poco más claro con el ejemplo de este ejercicio que dice cuál es el pH de una disolución que contiene 0,30 molar de ácido fórmico, parece que está ahí es el ácido fórmico, y 0,52 molar de formiato de potasio, que el formiato es la base conjugada de este ácido. Entonces, aquí dice que es una mezcla de un ácido débil y su base conjugada. Ok. Eh, veamos entonces, veamos entonces eh, cómo, ¿ya? Cómo es que aplicando el efecto del ion común, nosotros podríamos, por ejemplo, variar la concentración y en ese caso cambiar el valor del pH. Entonces, ¿eso cómo se hace? En la mezcla, inicialmente yo tengo 0,30 molar de ácido fórmico, que se disocia, ¿cierto?, en un equilibrio entre iones, protones y formiatos, donde las concentraciones inicialmente son de 0 y 0,52 molar respectivamente. ¿Ya? Aquí hay que hacer el cambio o reacción, la tablita esta que hacíamos cuando formábamos, cuando trabajábamos los equilibrios químicos en la unidad anterior a esta, se hace inicio, reacción o cambio y equilibrio, ¿cierto? Y tenemos entonces que en el cambio, el reactivo evidentemente se va a consumir porque reactivo procede a formar producto, en este caso el producto es la disociación en H más y HCO o menos, respectivamente. Y en ese sentido, lo que se debería formar es menos X en el caso del reactante porque se está consumiendo y más X en el caso de los productos que se están formando. ¿Ya? Por tanto, el equilibrio quedaría de la siguiente manera. 0,30 menos X más, ¿ya? Más 0,52, o sea, más, perdón, 0,30 menos X por un lado, en el caso del reactante, y X por esta suma que es 0,52 por X. ¿Ya? Cuando nosotros aplicamos el efecto del ion común, ¿ya? Aquí cuando el valor es muy pequeño,
X, em, el valor prácticamente se desprecia. De ahí entonces que, por ejemplo, ¿dónde está esta cosa? A ver, vamos a hacer ahí. Este signo, igual que no es un igual de línea recta, sino que más bien un igual como el sombrerito de la ñ, que denota entonces de que tanto la resta como la suma de x, que es lo que se formó o se perdió durante la reacción, es prácticamente despreciable. Por tanto, la resta o la suma en este caso es prácticamente el mismo valor. ¿Ya? Esos valores entonces son los que finalmente se proponen para la constante de equilibrio. Si ustedes se fijan acá en esto que está acá viene siendo el ácido débil y la base conjugada, ¿cierto? Si ustedes se fijaron en otra cosa, en este cociente no se coloca H más. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se coloca? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no se colocó? Ok, no se colocó simplemente porque acabamos de decir que el valor de X es prácticamente despreciable, ¿ya? Por tanto, multiplicar esto por eso de ahí prácticamente no va a tener ninguna injerencia sobre la concentración, el equilibrio del producto como tal. ¿Ya? Es como que en el fondo estuviéramos básicamente multiplicando por uno. Tendríamos en definitiva lo mismo. Luego, ¿por qué se da el valor de que pk sub A? Porque como la reacción establece un equilibrio de disociación, ¿cierto? El factor, digamos, corrector de la ecuación en términos de cuánto es el valor del pH es el pK. Ya recuerden que el pK sub A, bueno, nosotros lo vimos inicialmente como K sub A, ojo con eso. Pero el pK sub A en el fondo viene siendo el menos logaritmo de la constante de disociación. Ya también se puede medir en escala logarítmica. Y así como existe el pK sub A, también existe el pK sub B. Y aquí una cosa interesante, igual que en el caso del pH, mientras más alto sea el valor del pK sub A, ¿ya? Más débil es el ácido. Lo mismo que en el pH, mientras más alto es el valor de pH, más alcalina o menos ácida es la solución. ¿Ya? Tener presente eso porque normalmente todos los que alguna vez estudiamos esto, y me incluyo, nos confundimos con el pK sub A y el K sub A. ¿Ya? Mientras más alto es el pK sub A, quiere decir entonces que es más pequeña la constante de disociación. En consecuencia, eso significa que el ácido es más débil. Lo mismo ocurre para el caso de las bases, ¿de acuerdo? Bien. Aparecía ahí una fórmula que nosotros utilizamos para la determinación del pH de una disolución débil, ¿ya? Y curiosamente el ejemplo tenía el ácido y la base conjugada de este ácido. Cuando nosotros tenemos esa situación, nosotros estamos frente a una solución amortiguadora, ¿ya? ¿En qué consiste básicamente una solución amortiguadora? Una solución amortiguadora, tal como lo dice su nombre, lo que hace es aguantar, amortiguar, ¿cierto? Los cambios bruscos de pH, ¿ya? Eh, Cuando se añade ya sea una base fuerte o un ácido fuerte a una disolución que contiene, ¿cierto? El ácido y la base conjugada de este ácido, ¿ya? Otra definición es la que ustedes pueden ver en la diapositiva, disoluciones que mantienen el pH aproximadamente constante cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido base o cuando se diluye. ¿Ya? Porque, ¿cuál es la gracia? Como existe el ácido y la base conjugada,
¿ya? En la ecuación, digamos, y están en equilibrio entre el ácido y la base conjugada, o al revés, la base y el ácido conjugado, ¿cierto? El cambio brusco de pH o al agregar una disolución que, que contiene un ácido fuerte, la cantidad que yo agregue se va a ir, para que lo entiendan, se va a la ecuación de equilibrio, ¿cierto? A la ecuación de equilibrio que contiene estos dos pares ácido-base conjugados. Y como entran en la ecuación, entonces por principio de Le-Chatelier se va a ir hacia la regeneración del producto o hacia la formación, o sea, perdón, regeneración del reactivo o hacia la formación del producto. ¿Ya? Ejemplos de soluciones amortiguadoras. Bueno, hay uno que se usa mucho en laboratorios de química de análisis cualitativo, que es el tampón acetato, que es ácido acético, acetato de, de sodio o acetato de calcio. Y normalmente el rango de pH en el que se preparan esas soluciones tampones van desde los 6 hasta los 10 de valor de pH. Y otro que ustedes conocen y sin saberlo lo tienen ahí, es uno que corre por sus venas, ¿ya? Que es la sangre. De hecho, está comprobado que el pH fisiológico de algunos organismos vivos como nosotros es 7,4 y que frente a situaciones complejas o extremas de cambios de pH, el valor se mantiene básicamente constante. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene ¿cómo se llama? El contener o utilizar una solución tampón, ¿ya? Que si yo agrego mucho ácido o mucha base, cualquiera de las dos situaciones entran en la ecuación de equilibrio del par ácido-base conjugado que yo estoy formando. Para que me lo entiendan gráficamente, en el fondo es que si yo a esto que está acá, ¿ya? A esto que está acá, que estoy encerrando en corchete, que vendría siendo un par ácido-base conjugado con su respectiva ecuación, agrego más de este, ¿ya? Si yo agrego más de este, en este caso H más, lo que yo voy a provocar es que el equilibrio vaya hacia la izquierda, ¿cierto? Pero como esto, en términos de una de ecuación, si yo quiero ver en términos de poder cuantificar el pH, ¿cierto? Si yo lo quiero ver en términos, este obedece, ¿cierto? Siempre al valor, o se rige siempre por el valor que tiene su constante de disociación, o el menos logaritmo de su constante de disociación, es decir, su pk sub a, ¿ya? Entonces, independiente de cómo cambie este cociente, este que está acá, ¿ya? La relación de restablecimiento del equilibrio siempre va a mantener las concentraciones en valores tal que al hacer la corrección matemática con el pk sub a, el valor debe variar, en este caso, si hablamos matemáticamente hablando, en términos de centésima o milésima, ¿ya? Y no más que eso. Y eso que yo les estoy diciendo es en el peor de los casos, porque hay casos que prácticamente el pH no cambia. Entonces, como les decía, ¿ya? Un ejemplo de solución amortiguadora, por ejemplo, ahí está, yo lo había dicho hace un rato atrás, el tampón acetato, que es ácido acético con acetato de sodio, que es bastante utilizado. Y eh, para reforzar esta idea de cómo funciona un tampón, vamos a ver en términos prácticos cómo funciona, valga la redundancia. Ahí tenemos un ejemplo como el que les mencionaba hace un rato atrás, pero con la diferencia que en la ecuación entra el agua, ¿ya? Básicamente porque el agua, ustedes saben que tiene este comportamiento anfotérico, se puede comportar tanto como ácido como base. Y aquí estamos viendo entonces un equilibrio de disociación de un ácido que podría ser un ácido débil, ¿ya? Y la base que se formó, es decir, el A-, podría ser su base conjugada, que es una base relativamente fuerte. Si nosotros establecemos la constante de equilibrio para esta ecuación, nosotros observamos que el ion A- forma parte de este cociente, además del ion nitronio, el H3 o más, y el ácido conjugado de la base que nosotros estamos formando en este equilibrio. El agua no, recuerden que cuando son líquidos y sólidos quedan fuera de la ecuación o se igualan matemáticamente a 1. ¿Qué es lo que se hace? Fíjense, se despeja
¿ya? Se despeja la concentración de H3O más en función de la constante de equilibrio y queda este cociente que es el K sub A, la constante de disociación, por el cociente entre el ácido y dividido por su base conjugada. ¿Ya? Si ustedes se fijan, eso que yo estoy mostrando ahí, ¿se parece a eso que está acá o no? Se parece, ¿ya? Si nosotros, bueno, ¿cuándo se empieza a aparecer esto? Cuando yo aplico, ¿cierto? Cuando yo aplico la propiedad de menos logaritmo, ¿ya? Me queda entonces que el pH es igual al pK sub A más logaritmo de la concentración de la base conjugada partida por el ácido. Ahí sí se parece a lo que estábamos mirando aquí. La base conjugada, ¿cierto? La base conjugada partida por el ácido. Ahora, ¿por qué esto se da vuelta? Estamos aplicando menos logaritmos. Basta con que ustedes apliquen la propiedad de los logaritmos, ¿cierto? Y se van a dar cuenta el por qué se invierte, ¿ya? Y por qué en vez de ser menos va a ser un más, porque en el fondo, claro, estamos aplicando menos logaritmos. Esa es la función que estamos asociando a esta ecuación, ¿ya? Entonces, ahí dice, si al equilibrio le añado, por ejemplo, un ácido, este desplazará a la izquierda y disminuirá el cociente A menos HA, y por tanto el pH bajará, ¿ya? Esa baja no es una baja brusca. Si bien baja, va a ser una baja progresiva, ¿ya? Si nosotros graficáramos cómo una solución ácida básica afecta el pH de una solución tampón, nosotros deberíamos imaginarnos lo siguiente: la solución tampón es una línea recta, ¿ya? Una línea recta que es constante en el tiempo y que cuando agrego un ácido fuerte, lo que ocurre es que el ácido fuerte cambia la pendiente de esa recta de forma negativa, pero luego, ¿cierto? En algún momento se forma un valle como una especie de onda y luego entonces esta pendiente se vuelve positiva, sube y se restablece hasta llegar al valor en que la recta era constante. O sea, se vuelve a transformar se vuelve a transformar en una línea recta. Podrían pensar ustedes, por ejemplo, en una línea recta horizontal, ¿ya? Que baja y luego se restablece. Al revés, si le agrego una base, esta va a subir, ¿cierto? Va a llegar a la cúspide digamos, de la curva que se está formando, va a volver a bajar y se va a restablecer el equilibrio en función de esta recta que representa el pH de la solución tampón. ¿Ya? Ok. Siguiendo con las soluciones amortiguadoras, ¿ya? Aquí dice cómo estimar aproximadamente el pH de una disolución tampón, ¿ya? Fíjense cómo está descrito ahí. Ahí dice entonces que, dada que las concentraciones iniciales de ácido y de su base conjugada son grandes, ¿cierto? Se puede suponer que las cantidades que desaparezcan y aparezcan mientras se va alcanzando el equilibrio van a ser pequeñas comparadas con las iniciales. De ahí entonces, ¿cierto? De ahí entonces que el ejemplo que yo les daba hace un rato atrás de la recta que representa el valor de pH de este tampón y en la perturbación mediante un ácido y una base de las bajadas y subidas dependientes. ¿Ya? Entonces, de la fórmula que yo les mostré recién, la anterior, se toma que las concentraciones están en el equilibrio, ¿ya? Son esas concentraciones las que se toman para poder calcular ese pH y por tanto se pueden aproximar las concentraciones al inicio, antes de que ocurra esta perturbación, ¿ya? Y mediante esta aproximación entonces podemos utilizar la ecuación que está ahí arriba, que es la que dice exacta, ¿ya? Exacta. En la realidad nosotros no trabajamos con cosas tan exactas, trabajamos con cosas más bien aproximadas, que es lo que dice el segundo punto de esta diapositiva. Y por tanto entonces deberíamos usar esta, esta ecuación, que es la de Henderson-Hasselbalch,
que corresponde al pH de una solución tampón al comienzo. Y esto, cuando yo hablo del comienzo, hablo de antes de ser perturbada por un ácido o una base. ¿Ya? Eh, una de las cosas importantes, dice ahí, de una solución amortiguadora o de una solución tampón, es que el valor de pH va a depender siempre del valor de K sub A y de sus concentraciones, tal cual lo muestra la fórmula que ustedes están viendo en la parte de arriba, ¿ya? Que el pH corresponde al pK sub A, ¿cierto? Que es el menos logaritmo de la constante de disociación, más el logaritmo de la base partida por el ácido, ¿ya? Cuando es la base partida por el ácido sub cero, esa es la aproximación de Henderson y Hasselbalch, que corresponde a las concentraciones iniciales o a las aproximaciones de las concentraciones iniciales del ácido y de la base, ¿ya? Y otra cosa es, evidentemente, su capacidad amortiguadora, porque de otra forma no lo es. O sea, si yo veo que tengo este valor de pH constante como una línea recta horizontal, de la que yo le hablaba recién con el ejemplo del gráfico, y agrego una solución de un ácido fuerte y veo que se me va en pendiente negativa y no se restablece el equilibrio, o sea, no vuelve al valor inicial, eso no era un tampón. ¿Ok? Al respecto, ¿ya? Al respecto, la capacidad amortiguadora va a depender de la cantidad de ácido base que se agregue en una solución amortiguadora y de que el pH comience a cambiar de modo apreciable. O sea, ustedes van a ver el cambio de pH, pero eh, producto de que como yo tengo el ácido y la base conjugada en una reacción de equilibrio, este debería empezar a restablecerse, según el principio de Lechalele, que dice que cuando hay una perturbación del equilibrio, el sistema buscará entonces restablecer el equilibrio. ¿De qué dependerá entonces? Del número de moles de ácido y de la base, que deben ser altos para que la capacidad de estos también lo sea. Normalmente estas soluciones tampones no se preparan diluidas, se preparan bastante concentradas. De hecho, la de acetato, si no me equivoco, se prepara en el acetato sódico, se disuelve en ácido acético. ¿Ya? Y como segundo punto del cociente de base partido por ácido, ¿cierto? Dice que para que la capacidad sea alta, ha de ser aproximadamente 1. ¿Ya? Si es entre 0, si es menor que 0,1, mayor que 10, no será muy eficiente, ¿ya? Entonces, mientras mayor eficiencia, cuando el pH es prácticamente igual al pK sub A. En términos matemáticos, lo que me están diciendo acá es que cuando esto se hace 0 porque el cociente es igual a 1, si yo obtengo esta situación, va a ser más eficiente la capacidad amortiguadora de, de una solución amortiguadora o tampón. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos un ejemplo más gráfico. Con una solución cualquiera, dice, si se agrega una pequeña cantidad de ácido fuerte, el pH disminuye así, nosotros lo podemos comprobar mediante el uso de un pHímetro o un papel indicador de pH que colorimétricamente me indica qué valor de pH tengo en la solución. ¿Ya? Lo mismo pasa si agrego una base, el pH va a aumentar, pero en una solución tampón, ¿qué es lo que pasa? Si se agrega una pequeña cantidad de ácido fuerte, dice su pH no cambia, y si la base es fuerte, tampoco debería cambiar. Entonces, lo que yo, a ver, déjenme ver si lo puedo mostrar de forma gráfica, lo que yo les quería, lo que yo les había explicado hace un rato atrás. Vamos a ver si lo puedo escribir en una pizarra. Voy a compartirles acá una pizarra.
¿Me escuchan, no? Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, yo les decía que ustedes tampoco lo tienen que imaginar así. Tienen el gráfico donde tienen las dos, ¿cómo se llama? Ejes, donde tienen tiempo y concentración. ¿Ya? En tampón es eso. ¿Ya? Eso es un tampón. Cuando ustedes, por ejemplo, agregan una solución, vamos a pensar que esto es la concentración de ácido. Ya, si usted agrega una solución ácida, la concentración de ácido debería aumentar. Lo que pasa con el tampón es que él hace esto. ¿Ya? Si ustedes agregan, por ejemplo, una solución alcalina, lo que hace el tampón es esto. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? Repito de nuevo, ¿se entendió, no? Ok, de nuevo. A ver, vamos a ir hacia atrás. Ahí. Nosotros pensamos en que en el eje Y tenemos concentración, la línea recta en color negro, que es paralela al eje X, que es el tiempo, viene siendo la concentración de, o sea, el pH del tampón. Nosotros, sí, mejor vamos a hablar en términos de pH, eso es mejor. Vamos a hablar en términos de pH. Ah, perdón. Ahí sí. Vamos a hablar entonces en términos de uy, qué pesa esta cosa. A ver, pH. Ahí. ¿Ya? Entonces, la línea recta es el pH del tampón. ¿Ya? El pH del tampón. Si yo agrego un ácido, lo que yo debería esperar ver es que disminuye el pH. Gráficamente lo que ocurre es esto. No, a ver, vamos a hacerlo de mejor forma. Bajó el pH y se restablece. ¿Ya? Si nosotros agregamos una solución alcalina, lo que ocurre es bastante parecido. Aumentó el pH y se restableció. ¿Ya? Esa vendría siendo la forma de representar de que cómo funciona un tampón si nosotros agregamos o disminuimos la concentración por un lado o si agregamos una solución de ácido fuerte o base fuerte. ¿Ya? Nosotros, cualitativamente hablando, no lo logramos observar. De hecho, de ahí la razón por la que la diapositiva dice que eh, esta no cambia. ¿Ya? O sea, esto que está acá. ¿Ya? Pero gráficamente hablando, si nosotros pudiésemos graficar esta capacidad amortiguadora, lo que ocurre era lo que yo les mostraba en la pizarra. ¿Les quedó claro? Ya. Naomi me dice que sí. Vamos a ver si y Katia me dice que sí. Ok, perfecto. Vamos a un ejercicio entonces. Vamos a calcular el pH de una solución tampón que está formada por 0,2 molar de ácido acético y 0,2 molar de acetato de sodio. Fíjense que los valores de concentración son relativamente altos, ¿ya? Estamos hablando de una quinta parte de 1 molar, o sea, es bastante alto desde el punto de vista de la concentración. Y en la constante de disociación del ácido acético entonces es 1,8 por 10 elevado a la menos 5. Fíjense lo que va a pasar acá. Si nosotros calculamos la constante de equilibrio y la calculamos en función de ¿cómo se llama? De la concentración M, que viene siendo la concentración de los productos, el equilibrio, y del ácido, que vendría siendo M también, pero en la parte de arriba M al cuadrado, ¿ya?
se deduce lo siguiente. Ya se despeja esta X, que corresponde a la concentración de hidronio. Se aplica el menos logaritmo, que es el pH, perdonen, ¿ya? Y se obtiene entonces que el valor del pH es 4,74, ¿ya? Aquí lo que están haciendo es aplicar, ¿cierto?, el valor del pK sub A sobre la fórmula. O sea, en el fondo lo que están haciendo acá, para que entiendan de dónde sale este 4,74, es aplicar esa formulita que está ahí, ¿ya? Luego, una vez que calculamos el pH, luego lo que hacemos dice cómo varía el pH en una solución del ejercicio anterior si agregamos 1 litro de la misma a cada una de las soluciones, tanto de base por un lado como de ácido, ¿ya? Si nosotros agregamos la base, lo que se produce es una neutralización del ácido acético, ¿ya? Y ocurre entonces lo que ustedes están viendo ahí, ¿vale? Si suponemos, se supone, ¿cierto? O dice ahí, suponiendo que la adición de base apenas afecta el volumen, ¿ya? Fíjese que la concentración varió, ¿cuánto? De la diapositiva anterior, que tenemos que inicialmente 0,2, disminuyó a 0,19, o sea, prácticamente nada. En el caso del acetato, este aumentó y aumentó proporcionalmente a lo que disminuyó la concentración de ácido. Entonces, el, el cociente de la base partido por el ácido ya sigue siendo relativamente cercano a 1. No como en el caso anterior, que se calculó digamos, el pH, ¿cierto? Y que es 4,74. ¿Ya? Entonces, si nosotros volvemos acá y vemos entonces que aumentó el caso de la base y disminuyó el ácido, proporcionalmente entre estos conforme a la adición de hidróxido de sodio, y calculamos las concentraciones al equilibrio, ¿ya? Aplicando la fórmula que ya habíamos desarrollado anteriormente, fíjense que el valor aumentó a 4,79. ¿Se recuerdan ustedes que yo les había dicho inicialmente que el aumento o disminución del pH iba a ser de forma, en términos de decimales o milésimas? Ahí está demostrado. En este caso, a ver, décimas, en términos de centésima en este caso. Ahí está demostrado, pasamos de un 4,74 a un 4,79, o sea, aumentamos en un 0,04, perdón, 0,05 el valor del pH, prácticamente nada, sigue siendo el mismo valor que tenía inicialmente. ¿Ya? Eh, lo mismo ocurre, a ver, se me pegó esta cuestión, ahí. Ya, lo mismo ocurriría si yo agrego un ácido, en este caso un ácido fuerte, ¿ya? Fíjense que los valores tanto del ácido como su par conjugado, es decir, el ion acetato, en un caso aumenta y el otro disminuye, y también de manera proporcional. Fíjense qué curioso. El aumento o disminución proporcional, ¿cierto? Y repitiendo el proceso anterior, donde aplicamos que la constante equilibrio y despejamos luego el valor de m, nos va a dar que el valor del pH es 4,70, o sea, pasamos de 4,74, que es el valor inicial, a 4,70, es decir, disminuimos el pH en 0,04 unidades, prácticamente el mismo valor. ¿Se entiende, no? ¿Les queda más o menos claro cómo funciona una solución amortiguadora? ¿Ya? La parte clave de acá, la parte clave de esto es que entiendan cómo despejar esta ecuación de acá. ¿Ya? Y ustedes me dirán, bueno, profesor, pero ¿de dónde viene esta ecuación? Recuerden que esta ecuación se describe o parte desde la definición del mecanismo de una solución amortiguadora. ¿Ya? Desde ahí tienen que partir. Ustedes van a llegar a algo como esto, ¿ya? Lo que ustedes
tienen ahí que tiene el m cuadrado dividido por m, es esta parte. ¿Ya? Después tienen que hacer todo el desarrollo que va de izquierda a derecha en la imagen de la diapositiva y van a poder llegar entonces a obtener el valor de pH finalmente. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces a mirar otro tópico que tiene relación con la valoración ácido-base. ¿Ya? Ustedes ya tuvieron su primera aproximación a una valoración ácido-base en los laboratorios. ¿Ya? No a lo mejor como hubiésemos querido, pero sí entienden cómo funciona el procedimiento de una titulación. ¿Ya? Y la titulación es una técnica, ¿ya? Una muy buena técnica cuantitativa que a mí me permite determinar la concentración, ¿cierto? La concentración de un ácido o una base en una muestra, que vamos a llamar muestra problema, ¿ya? Que tiene la particularidad de que nosotros conocemos el volumen de esta, pero no conocemos su concentración. ¿Ok? Esa es la gran gracia que tiene esta técnica. Cuando nosotros valoramos una solución mediante una titulación o valoración ácido-base, ocurre una reacción que se le denomina como una reacción de neutralización. La reacción de neutralización, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan de manera sencilla, vamos a hacer nosotros ahora lo siguiente. Les voy a mostrar en la pizarra. ¿Dónde está esto acá? Aquí. Ya, ¿están viendo la pizarra, no? Ok, voy a asumir que sí están viendo la pizarra. Si ustedes, por ejemplo, vamos acá. Si ustedes, por ejemplo, tienen un ácido HX más una base, vamos a suponer que la base es una MOH, ¿ya? El producto de neutralización siempre les va a dar origen a una sal MX más agua, ¿ya? La sal que se forma es producto de la parte positiva de la base, que es un metal, en este caso un hidróxido metálico, y un ácido de tipo HX. ¿Ya? Un ejemplo de esto, que yo normalmente uso como ejemplo para mostrar una reacción ácido-base, es la reacción de neutralización entre el ácido clorhídrico, HCl, y el hidróxido de sodio. ¿Ya? Si estos reaccionan en partes iguales y en cantidades iguales, ojo con lo que acabo de decir que es clave, en cantidades iguales, esto da origen entonces a NaCl, que ustedes saben que es sal, cloruro de sodio y agua, ¿cierto? Ya. ¿Qué condición se cumple entonces en una reacción ácido-base o en una neutralización ácido-base mediante una reacción o sea, mediante la técnica de valoración? Que los moles del ácido, en este caso el ácido clorhídrico, tienen que ser iguales, ¿ya? A los moles de la base NaOH. Esto que está acá, que yo le acabo de escribir, por favor, ténganlo en su mente porque lo vamos a utilizar en algún rato mientras veamos cómo funciona la valoración, ¿ya? Entonces, ojo con eso, vamos a compartir de nuevo la presentación, ¿ya? Vamos de nuevo a la presentación y entonces continuamos. La reacción de neutralización entre un ácido y una base, ¿cierto? Yo dije recién que da origen a una sal y agua. Y en el caso de la técnica como tal, se consideran tres tipos de neutralizaciones. La primera entre un ácido fuerte y una base fuerte, ya que es bastante sencilla. Después tenemos la del ácido débil con una base fuerte. Y finalmente, la de un ácido fuerte con una base débil. ¿Ya? Al respecto, si vemos el primer caso de una titulación ácido-base fuerte, tenemos el caso que yo les había mencionado recién. La reacción iónica neta para esta ecuación, ¿ya? Y entiéndase como reacción iónica neta aquella reacción donde los iones que participan activamente de la ecuación se separan de esta. En este caso, las que reaccionan son el H más y el OH menos. ¿Ya?
Durante la titulación de ácido-base, el pH va a ir variando a medida que se agrega el titulante. ¿Ya? En este caso podríamos pensar, por ejemplo, que estamos titulando hidróxido de sodio con el ácido clorhídrico. Conocemos la concentración y el volumen de ácido clorhídrico, pero no conocemos la concentración de hidróxido de sodio. ¿Ya? Teniendo presente esa premisa, nosotros vamos a hablar del punto de equivalencia. ¿Ya? Y aquí dice que el punto de equivalencia corresponde a un estado de sistema donde ha reaccionado las cantidades estequiométricas del ácido y de la base. Mira qué curioso lo que yo le acabo de decir hace 5 minutos atrás. En el caso del ácido y la base fuerte, la reacción es la que ustedes ven ahí, que es la reacción iónica neta para una reacción de neutralización ácido-base fuerte. Y la estequiometría indica que los moles de ácido tienen que ser iguales a los moles de base. Oh, fíjense, lo que yo les había mostrado en la pizarra hace unos 5 minutos atrás. Por tanto, podríamos decir que el volumen del ácido multiplicado por su concentración molar va a ser igual al volumen de la base multiplicado por su concentración molar. Fíjense que en esta relación de proporción, si yo tengo una variable como incógnita, podría determinarla haciendo el respectivo despeje de las variables que sí conozco. En este caso, el volumen y la molaridad del ácido, que es con lo que yo estoy titulando, y por otro lado el volumen de la base, que es la muestra problema, que yo les mencionaba que en el ejemplo que les di hipotético, no conocemos su concentración. El proceso de titulación entonces termina con el punto de equivalencia, porque con ese punto de equivalencia nosotros podemos determinar cuántos moles de base y qué cantidad en términos de concentración de esta misma existen en la muestra problema. En el caso de la titulación de ácidos y bases fuertes, el pH de la solución en el punto de equivalencia debe ser 7. Y tiene sentido teniendo en cuenta que los moles de ácido tienen que ser igual a los moles de base, ¿cierto? Puesto que ambos entonces hay igual número de moles y ambos tienen la misma fuerza relativa, es decir, ambos son fuertes, ¿ya? En el caso entonces en el que yo estoy titulando una base, bueno, en este caso la curva que voy a mostrar a continuación es la titulación de un ácido con una base fuerte, ambos fuertes. Lo que ustedes deberían observar, ¿ya? Lo que ustedes deberían observar es algo como esto, ¿ya? Fíjense en un detalle. Los ml de valorante, las concentraciones, ¿ya? Las concentraciones y el pH que se obtiene, ¿ya? Fíjense cómo es el gráfico. Eso que está marcado con una flechita ahí viene siendo el punto de equivalencia, ¿ya? Y el punto de equivalencia, si nosotros lo situamos, ¿ya? Lo situamos en el pH, es 7, ¿ya? En el eje del pH en este caso. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Quiero que se fijen en otro detalle. Hay otro detalle importante. Fíjense cómo es el gráfico y fíjense cómo son los valores, ¿ya? Cómo son los valores entre los puntos próximos al punto de equivalencia, ¿ya? ¿Ya? Entonces, fíjense en esos valores y fíjense cómo es la curva. Hay un cambio brusco ahí, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en cuenta dos puntos que son críticos en una titulación a ácido-base. Uno de ellos es el punto de equivalencia, que ya sabemos cuál es la situación, y después tenemos este de acá, que es el punto final, ¿ya?
Ustedes podrían decirme, pero profe, ¿por qué no el punto final es este? Bueno, fíjense que esto prácticamente va lineal, es decir, en términos prácticos tienen la misma concentración o el mismo pH. ¿Ya? La pregunta mía es, mirando todos estos antecedentes, ¿por qué nosotros hablamos de forma diferente o distintiva del punto de equivalencia respecto al punto final? ¿Por qué no son lo mismo? ¿Alguien me podría responder? ¿Nadie? Bueno, son distintos porque como yo les decía anteriormente, para que exista un punto de equivalencia se tiene que cumplir esta condición, ¿ya? Que es lo que ocurre gráficamente hablando en el punto del medio. Cuando pasamos al punto final, ya no se cumple esa condición, porque al aumentar el pH, la concentración de base es mayor que la concentración de ácido. No son iguales en términos de concentración, o dicho de otro modo, los moles de base son mayores que los moles de ácido, y no son iguales. ¿Ya? Que normalmente se hace ahí experimentalmente hablando, lo que se hace es el uso de utilizar un indicador que esté cercano, ¿cierto? Cercano al punto de equivalencia en términos de viraje color, dado que un indicador ácido-base tiene la particularidad de que mediante un cambio de color, ¿ya? Que viene siendo un indicador colorimétrico, yo puedo determinar cuándo detenerme en la titulación o valoración, ¿ya? En este caso, ¿ya? En este caso, el indicador más utilizado para una reacción de neutralización ácido-base fuerte, ya que es la que estamos observando, corresponde a la fenolftaleína, dado que el rango de pH de viraje de este indicador es cercano a 7, ya es prácticamente 8, 7,8, 8 por ahí, pero es bastante cercano, ¿ya? Y dependiendo entonces del tipo de titulación que yo esté haciendo, es el indicador que yo voy a utilizar. No para todos los casos me sirve la fenolftaleína. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, en el segundo caso, tenemos la titulación de ácido débil va a ser fuerte. Por ejemplo, vamos a titular ácido nitroso con hidróxido de sodio. La reacción de neutralización es la que ustedes observan ahí. ¿Ya? Entonces, en el punto de equivalencia, dice ahí, una vez terminada la titulación, la solución debe ser básica, puesto que la base es más fuerte que el ácido. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en una curva de una situación como esta? Fíjense que el punto de equivalencia en términos de pH no es 7, la cosa que era lo que yo me mencionaba hace un rato atrás. Entre un ácido y una base fuerte es 7. Pero en este caso, donde yo estoy, ¿cómo se llama? Estoy titulando con una solución alcalina, ¿ya? Bueno, fíjense, dice, la solución debe ser básica, puesto que la base es más fuerte que el ácido. Entonces, el punto de equivalencia para esta situación va a ser de 8,72, ¿ya? Otra cosa que llama la atención del gráfico es que antes de llegar al punto de equivalencia, esa curva prácticamente es una línea recta horizontal. ¿Y ustedes me podrían decir por qué? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué ocurre eso? Llegamos al punto de equivalencia y ¡pum! Esta recta se dispara. De hecho, cambia de pendiente de horizontal a prácticamente vertical. ¿Ya? Pero durante
o entre el punto de inicio y cercano al punto de equivalencia, esto prácticamente es una recta. ¿Ya? No varía tanto el valor de pH. Y si ustedes se fijan, va prácticamente de 2 en 2 aumentando el valor hasta que ¡paf! Llega al punto de equivalencia. Y luego se vuelve a disparar y ya los valores se mantienen relativamente constantes en el tiempo. Viene a ser de nuevo una línea recta horizontal. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir por qué? ¿O a alguien se le ocurre por qué ocurre esta situación? ¿No? Pensemos en lo siguiente, si tenemos un ácido débil, ¿cierto? Tenemos un ácido débil y estamos titulando con una base, eh, la base fuerte viene a atacar agresivamente al ácido y va a formar la base conjugada de este ácido. Entonces, momentáneamente voy a tener concentraciones de la base conjugada de este ácido en la disolución resultante, lo que por consecuencia, durante o entre el punto de partida y cercano al punto de equivalencia, el pH debería estar regido por, por una pseudo solución tampón. Es decir, como el ácido es débil, tiene una constante disociación, por tanto tiene un pK sub A, y como yo estoy formando la base conjugada de este ácido débil, entonces podría estar en, en una situación en que estoy formando este tampón hasta que la concentración de base es tan alta que entonces la curva se dispara y se genera esta región que es la región del punto de equivalencia. ¿Ya? Lo mismo ocurre si nosotros, por ejemplo, tituláramos un ácido fuerte con una base débil. Por ejemplo, aquí dice titulación de ácido nítrico con amoníaco. Ahí está la reacción de titulación. Y tenemos la reacción de abajo, ¿ya? Que corresponde a la ecuación iónica neta de esta reacción, o es, mejor dicho, es una forma distinta de escribir esta reacción de neutralización, ¿ya? Aquí dice, en el punto de equivalencia la solución resulta ser ácida. ¿Y esto por qué? Porque el ácido que vamos a titular es un ácido, o sea, titulación de ácido nítrico, nada. Porque resulta ser ácida porque lo que estamos titulando acá es un ácido fuerte, ¿ya? La curva, ya la curva de una valoración de este tipo es bastante parecida a la anterior, pero con la diferencia que va hacia abajo, porque va disminuyendo el pH, es decir, la solución se va haciendo más ácida. Y fíjense en un detalle, el punto de equivalencia es 5,28 en escala de pH. Para los dos casos anteriores, por ejemplo, si tuviésemos que usar un indicador, no nos sirve la fenolftaleína, porque la fenolftaleína, el rango de pH en el que cambia de color va entre 7, 8 y 8. ¿Ya? En ninguno de los dos casos nos sirve la fenolftaleína, no está cerca de ese punto. En ese caso, entonces tendríamos que recurrir a otro indicador que sí vira o sí cambia de color en este rango y que nos permitiría encontrar mejor el punto de equivalencia de estas titulaciones. Y al igual que en el caso anterior, antes, ¿cierto? Antes y después tenemos prácticamente una situación donde la curva son rectas horizontales, prácticamente. La misma que el caso anterior. Momentáneamente estoy formando al agregar el ácido, o sea, perdón, el amoníaco, ¿ya? Perdón, aquí estoy, dice HCl, debería decir ácido nítrico. Cuando agrego el ácido, ¿cierto? La base en solución, como muestra problema, también va a generar momentáneamente pares ácido-base conjugados, ¿ya? Y en el sector que yo indiqué en rojo, entonces el pH se calcula de esa forma. En el punto de equivalencia es distinto. Pero mi idea es que con los ejercicios vemos cómo se calcula el pH al inicio, durante, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo último
¿ya? Con esto llegamos hasta acá con las clases y las dos clases que nos quedan, que son las del miércoles y la del viernes,